Ya comienza Divino Tesoro, tu programa de salud, con la conducción de Adriana Navarro. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Gracias por encontrarnos un martes más. Aquí nos acompaña Sebastián Cabrera, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudio de posgrado en psicoterapia con enfoque gestal y psicoterapia antroposófica. Bueno, muy bienvenido, licenciado. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes Adriana y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación también y ojalá pueda compartir algunas ideas, pensamientos y comentarios que les pueda llegar a la gente y que sea útil en esta situación que nos toca vivir, ¿no? Bastante compleja. Bastante compleja. Licenciado, si le parece, nos gustaría que usted nos cuente un poquitito ¿en qué consiste su actividad? Como para que la gente lo conozca un poco mejor. Así es que, bueno, usted nos cuenta lo que crea conveniente e interesante para los que nos escuchan y nos ven. Bien, bueno, no voy a ser muy extenso, simplemente decir que mi actividad laboral principal es en el consultorio clínico. Trabajo acá en Cosquín, este es el 6º año. Yo vivo en Córdoba y viajo a atender acá. En este momento que estamos con esto de la cuarentena, he reunido todos los turnos en un solo día, así que vengo un solo día, digamos. Pero desde la mañana hasta la tarde, noche, digamos, ¿no? Luego en Córdoba también hago esta actividad de consultorio y luego tengo una actividad que tiene que ver con un apoyo, una colaboración terapéutica, pedagógica a las escuelas de pedagogía Waldorf, que no son muy conocidas porque es un sistema pedagógico que en el resto del mundo el año pasado cumplió 100 años y es muy reconocido, pero todavía acá en nuestro país es alternativo, no está reconocido por el Ministerio de Educación, así que por ahí son poquitas las escuelas que hay por la zona. Sin embargo, es un movimiento que viene creciendo con mucho auge en el resto del mundo también. En Argentina y en Córdoba también, todos los años, más o menos, o cada 2 años se abre una escuela nueva de estas, a pesar de que son alternativas, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, es una alternativa pedagógica que va tomando fuerza en base a las problemáticas del sistema educativo tradicional. Así que una cosa ayuda a la otra, también complementa. Así que tengo una tarea allí con las escuelas de pedagogía Waldorf de la zona, de Punilla y del resto de Córdoba, de asesoramiento terapéutico pedagógico. Y luego finalmente, un poco también a raíz de esta pandemia, esta situación de estar obligados a la tecnología, bueno, este último tiempo abrí un canal personal en redes por el cual promuevo algo que yo doy en llamar el programa gratuito de psicohigiene educacional. Esto es básicamente es un perfil en redes por el cual yo comparto contenido que considero importante y necesario. A mí me gusta hacer esta comparación cuando uno se sienta a comer o cuando uno se lava las manos, ¿no? Se higieniza las manos. Bueno, esto sería algo parecido en términos psicológicos, de salud mental, ¿no? ¿Qué tips, qué herramientas, qué recursos necesito tener a la mano para disponer para una higiene emocional, psicoemocional? Entonces, bueno, esta es la propuesta del programa gratuito de psicohigiene emocional. Bueno, y después brindo talleres y charlas, eso alternativamente, de acuerdo a un poco cómo vaya surgiendo, digamos. Claro, muy bien. Cuando yo hice la presentación dije que usted tiene estudios de posgrado en psicoterapia con enfoque gestal. ¿Nos puede hablar un poquitito de eso como para que la gente que no conoce sobre el tema pueda comprender un poco mejor?
Sí, la psicoterapia Gestalt es, primero que es una palabra rara porque es del alemán, no tiene traducción literal en español, así que es como que viene a significar varias cosas. Se la ha traducido habitualmente en la bibliografía como estructura o organización, pero la verdad es que es un verbo y sustantivo a la vez. Es aquello que se va estructurando y es aquello que ya se estructuró. Ajá. Entonces, por eso es como es difícil de... no se ha traducido la palabra. Sí. Pero el enfoque básicamente deviene de la psicología humanista, digamos así, de los años 60 para adelante, de la mano de Fritz Perls, que es un psicólogo alemán, de origen alemán. Después, en la época del nazismo, él digamos, viajó, se instaló en Sudáfrica primero y después en Estados Unidos, y toda su escuela es de California del Sur, digamos, porque ahí es donde él se instaló y desarrolló toda su escuela. Básicamente la Gestalt es una línea en psicología, una escuela que trabaja mucho con las emociones, mucho más que con la niñez, por ejemplo. No nos remitimos tanto hacia atrás, sino que trabajamos con lo que está pasando aquí y ahora en la persona. Entonces, por ejemplo, puede pasar que una persona traiga algún problema, digamos así, con su padre, y no es que nos vamos hacia la infancia a ver cómo fue, sino es que trabajamos ese problema aquí y ahora, cuál es la dificultad que se le presenta en este momento con respecto a eso. Entonces, todo el enfoque del abordaje terapéutico es un abordaje siempre existencialista, humanista y centrado en el presente y tomando muy en cuenta las emociones. Haciendo diferencia, haciendo diferencia de otros enfoques, por ejemplo, más cognitivo-conductual, donde se trabaja mucho más los pensamientos y las creencias, o enfoques más tradicionales como el psicoanalista, donde también tiene mucho que ver el pensamiento, pero bueno, es otra línea de trabajo, otra forma. Yo creo que es un enfoque muy moderno a los tiempos que vivimos. El psicoanálisis se ha venido renovando necesariamente, de hecho se habla de un neopsicoanálisis, porque bueno, tiene la base psicoanalítica tradicional de Freud, es propio de un momento cultural histórico, entonces que es distinto al actual, digamos, ¿no? Entonces yo considero que esta línea terapéutica, la Gestalt, es muy propicia, muy beneficiosa para los tiempos actuales, donde también por ahí uno no se imagina pasarse 20 años en terapia, como podría haber sido hace 40, 50 años atrás. Entonces, también pensándolo en el sistema médico, es una terapia que habitualmente se la conoce como de resultados rápidos o de corta duración, digamos, ¿no? Porque también, bueno, ahí, de cómo viene armado el sistema médico, ningún obra social va a cubrir una terapia de más de un año seguramente, y mucho menos, diría. Así que en ese sentido también creo que es un abordaje muy actual. Sí, qué interesante. Yo creo que las personas que hacemos terapia, por allí transitamos, ¿no? Con terapeutas que tienen diferentes líneas de trabajo. Por allí un paradigma diferente y cada uno va viendo si le resulta o no, ¿no? Hay gente que hace psicoanálisis hace mucho tiempo y se analiza y se va a seguir analizando porque así lo cree y porque le ha resultado, y tal vez gente que eso no le viene tan bien, digamos, ¿no? Hacia lo que espera como objetivo o como pronta resolución de aquello que le preocupa y que no le deja poder estar bien o poder seguir su vida tranquilo. Me parece que tiene que ver con elecciones, ¿no? Muchos de nosotros vivimos estas experiencias, hacemos terapia de un tipo, después de otro, y bueno, de allí tenemos la posibilidad de poder elegir qué es lo que creemos que es conveniente y que nos viene bien, ¿no? Y que nos resulta sobre todo. Sí, perdón, yo no de ningún modo quise decir que esto es mejor que lo otro. No, yo no lo interpreté así, sino decía cómo vamos buscando. Yo creo que hay pacientes o personas más afines a determinadas terapéuticas, e incluso me animo a incluir a las terapias más alternativas, digamos, ¿no? Sí. Y hay veces también que es importante
destacar que en determinado momento de mi vida a lo mejor me siento más afín a determinada corriente, en determinado otro momento a otras cosas, o incluso llegar al arte o llegar a la literatura también como medios terapéuticos, digamos, ¿no? Ajá, Por ahí sí. no exclusivamente el trabajo psiquiátrico o psicológico, digamos, hay muchas actividades que son terapéuticas y que tienen ese fin finalmente. Sí. Yo puedo dar fe de ello porque he comenzado folclore, aunque la audiencia y la gente que me conoce diga, ¿cómo? ¿De qué manera surgió este milagro? He comenzado el año pasado y este año, y la verdad que para mí es un espacio terapéutico. Y mi profesora Rina Reynoso, que es excelente cómo trabaja y cómo nos va llevando a enamorarnos de esta danza que es el folclore, la verdad que es increíble, ¿no? La experiencia que he vivido con ella, y para mí es terapéutico. Yo voy y me siento libre, me siento feliz, me divierto, la verdad que para mí es un espacio renovador, así que soy testigo de esto. Y cuando lo presentaba también habíamos dicho que usted realiza psicoterapia antroposófica. ¿De qué se trata? Una palabra medio rara tal vez para los que no están habituados a utilizarla. Sí, bastante rara la palabra, incluso a mí se me hace a veces engorroso decirla, y hay veces que me voy para el lado de la antropología, que es otra cosa, nada que ver, pero bueno, sí. Se confunde a veces. Sí. La antroposofía es un movimiento filosófico espiritual que surge más o menos comienzos de 1900, de la mano de un pensador, Rudolf Steiner. Es alemán, tiene un nombre alemán, así que yo lo pronuncio como puedo. Sí, no, conmigo no cuente para eso. Y bueno, verdaderamente él es austríaco, pero bueno, después se instala, digamos así, un poco en la Alemania, digamos. Sí. Y él lo que propone, como decía recién, es un movimiento filosófico espiritual. Él, yo considero que fue un iniciado, además de ser matemático, médico, arquitecto y sus 3-4 carreras de grado, digamos, formación. Sí, muy multifacético, con una alta sensibilidad, lo que hoy uno podría decir algo así como un medium, digamos, ¿no? Una persona que conectaba con otras dimensiones sutiles. Y más allá de eso, que por ahí son datos un poco más curiosos, la vasta obra que nos dejó en cuanto a todos sus conocimientos y las aplicaciones de él. Él era originalmente partidario, digamos, del movimiento gnóstico, donde, si no me equivoco, no quiero decir mal en relación a este movimiento, pero si no me equivoco, digamos, el punto de referencia, el punto central estaba puesto en una idea de Dios. Sí. Y lo que trae Steiner es decir, bueno, a ver, tenemos que poner como punto de referencia al ser humano, al hombre. Entonces él funda este movimiento antropo, que es hombre, sí. Sofía, que es conocimiento. Entonces, como el conocimiento del hombre. Sí. Y él, estudia muchas facetas del ser humano en la Tierra, así digamos, el arte, la medicina, la psicología, por supuesto, la pedagogía. Y la vida lo va llevando a fundar la primera escuela Waldorf, que se llama así, la pedagogía Waldorf se llama así, porque la primera escuela era una escuela que funcionaba en la fábrica Waldorf Astoria de cigarrillos. Ajá. Entonces quedó en el conocimiento popular como escuela Waldorf y ya quedó así, digamos, ¿no? Todo el movimiento Waldorf actual ya lleva ese nombre. La antroposofía es el paraguas, digamos, que incluye la pedagogía Waldorf, y además incluye a la medicina antroposófica y a la psicoterapia antroposófica. Y básicamente yo creo que, por no ampliarme demasiado, se entiende al ser humano como un ser dotado de cuerpo físico, emociones, pensamientos, alma y espíritu. Que por ahí, yo por ejemplo en psicología, la palabra psicología viene del griego, psique, que psique es un mito griego, un personaje de un mito griego, que la traducción sería alma. O sea que sería el estudio del alma, psicología. Y sin embargo, en la facultad
no se estudia realmente el alma, nunca, Sí. no hay ninguna materia en relación Sí. ni filosófica en relación al alma. Entonces, la verdad que el alma, que es un concepto clave en la psicología, yo recién lo encontré en este movimiento psicoterapéutico, Ajá, digamos, ¿no? Ni siquiera en la Gestalt tampoco. Sí. No se habla de alma, digo. Hablamos de cuerpo físico y todas las correlaciones y todo lo que pasa, cuerpo emocional, pensamientos, mente, y pasamos, si se quiere, con mucho esfuerzo al espíritu. Claro. El alma quedó ahí colgada en algún lado. Claro. Y yo encuentro en este movimiento antroposófico una unión, una congruencia entre, también es un movimiento humanista, digamos, así que también yo lo puedo mezclar con mucha homogeneidad a la Gestalt también, y a mi posición, ¿cómo decir?, a mi cosmovisión personal en el mundo, digamos, ¿no? O sea, yo me considero totalmente humanista, en favor del ser humano, digamos, Sí. y teniendo de referencia la vida del ser humano. La verdad es que hay mucho por decir de la antroposofía, siempre uno se queda corto, y yo, especialmente yo, me gusta mucho hablar de esto porque Ajá. es muy complejo y es muy completo. Yo hice un estudio posgrado de 3 años y medio y considero que no sé ni la base todavía, digamos. Claro. Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. Los que tienen la posibilidad, digamos, de elegir y acceder a este tipo de terapia, tienen que ser personas que previamente en una entrevista inicial ustedes observan si es candidato o no a poder llevar adelante este tipo de terapéutica. Tienen que contar con una sensibilidad en particular, con algunas condiciones innatas que ustedes pueden observar, o cualquier persona, aunque no tuviera estas condiciones, puede realizarlo. No sé si me entienden. Sí, perfecto. A lo que quiero llegar. Y te agradezco mucho la pregunta porque me ayuda a seguir conceptualizando. En principio yo diría que la persona, el paciente potencial, la persona a quien va dirigido esto, lo básico es que sea persona, digamos. Sí, sí. O sea, que sea un ser humano, ¿no? Sí, en cualquier momento yo voy a mandar a mi perro, pero bueno, por todos los dolores de porque cabeza. verdaderamente es una posición del terapeuta, es una cosmovisión, es un lugar donde el terapeuta, donde el terapeuta se para, no desde donde hay que ubicar al paciente, digamos. Ajá. Yo sí creo que habrá personas que tienen mayor sensibilidad a las dimensiones sutiles, hablar de espiritualidad, hacer la llegada entre psicología y espiritualidad, y personas que no. Y no es que unas son más adecuadas que otras, digamos. Yo, como yo lo practico, es una posición personal mía, y no estoy diciendo a vos sí y a vos no, digamos. Ajá. Pero sí, en la práctica voy sintiendo más afinidad con algunos tipos de personalidades, digamos así, y más afinidad con otros. Y después también está una cuestión de la edad. También eso, más allá del enfoque terapéutico que yo trabaje, Ajá. me siento más cómodo trabajando con determinadas edades y con otras todavía no tanto, digamos. Claro. Ajá. Y también con ciertas problemáticas. Hay problemáticas a las que yo, por una cuestión personal, tal vez un límite personal, no me siento cómodo, ¿no? Por ejemplo, algo en relación a la discapacidad. No podría, pero no porque el enfoque terapéutico no me lo permita, sino porque hay algo propio en mi ser que todavía no lo puedo trabajar, digamos. Sí, tiene que ver con una cuestión de afinidad, creo, ¿no? Todos los que transitamos el camino de poder ayudar, de estar al servicio de la salud, vamos mirando a ver con qué nos identificamos, qué es lo que nos hace sentir bien, qué es aquello que realmente nos provoca satisfacción poder hacer, porque nuestra tarea, me parece que, y como la de muchos otros, tiene que ver con eso, ¿no? Poder hacer algo que realmente a mí me hace sentir cómodo, que me hace sentir que puedo ayudar, que puedo ser útil al otro. Y por eso vamos como definiendo, ¿no? Cuál es el grupo etario que nosotros queremos, con el que queremos trabajar.
Así es que eso nos pasa mucho a los profesionales. De hecho, por algo tenemos pediatras, por algo tenemos cardiólogos, distintas especialidades. Sí me gustaría agregar que por ahí la especificidad de estos dos enfoques, que son los dos humanistas, y que casualmente yo no los elegí, pero los dos vienen de Alemania, digamos de Europa. La especificidad es, a mí me gusta decirlo así, mi trabajo es ayudar a que la persona tenga una vida plena, feliz, fomentar y promocionar propulsar, digamos, sus recursos personales, sus actitudes creativas. Lo digo porque a diferencia de otros enfoques terapéuticos que van más a la patología, más al síntoma, más a lo problemático, más a lo enfermo, yo trabajo con la parte sana de la persona. Ajá. Y promuevo eso, digamos. Esa es por ahí la especificidad de los enfoques terapéuticos humanistas, ¿no? Trabajan con la parte sana. Esto en la historia de la psicología académica de Occidente es sumamente novedoso. Ajá. Porque la psicología deviene como hija de la medicina y de la biología, de un modelo médico hegemónico, y siempre la medicina, por lo menos en ese tiempo, trataba la patología, digamos, ¿no? Lo enfermo, lo que estaba fuera de regla. Entonces el movimiento humanista trae como novedad empezar a investigar y a conocer y a saber sobre lo sano de la parte. ¿Qué mantiene la salud? ¿Qué refuerza las fuerzas de la salud? Digamos, las fuerzas de curación, de sanación, que esas ya están en todas las personas instaladas, ¿no? En mí, en vos, en aquel. Yo no considero que yo sea un erudito y que tenga un conocimiento mágico de cómo hacerte sanar. Yo creo que tengo alguna experiencia y conocimiento sobre cómo se suelen dar determinadas cosas y te acompaño a guiarte a ver determinadas puertas, determinadas, por ejemplo, lo que hoy traigo para compartir en relación al miedo, tiene que ver con esto, pero quien sana es la persona. Sí. Es el otro, o yo, en el caso que fuera yo. La fuerza de salud, la fuerza sanadora está en la persona misma, digamos. A mí me parece importante aclarar que esto no tiene que ver con pertenecer a una doctrina religiosa en particular o a una costumbre, ¿verdad? No. Yo tengo la suerte, para mí fue una suerte, de que no tengo una educación religiosa porque tengo un papá y una mamá de uno católico y uno judío. Ajá. Así que hemos crecido, yo y mis hermanos, en una ambigüedad, digamos así, dogmática, donde no hemos sido empujados a afiliarnos a una o a la otra. Claro. Eso me ha permitido a mí un camino espiritual no dogmático, no religioso, digamos. Yo en mí mismo voy reconociendo lo espiritual más allá de afiliarme a una creencia u otra. Yo reconozco una dimensión espiritual en mí, en la persona que tengo al frente, y para nada me meto en las creencias dogmáticas religiosas. Sí, totalmente. Aparte, perdón, el programa tiene esta orientación y esta idea, ¿no? De considerar al ser en su integridad, ¿no? Como mente, cuerpo y alma. Nosotros no hablamos de salud, sino del buen vivir, del mejor vivir, que es un concepto también que hemos adoptado, porque nos parece que venía bien para la idea de lo que nosotros queríamos tratar. Así es que, bueno, dijiste cuerpo, mente y alma y espíritu. Y espíritu, perdón. Claro, sí, así es. Sí. Bueno, muy bien. Le cuento, licenciado, que hace algunos programas atrás nos ha visitado una psiquiatra, la doctora María Santa Cruz, y hablamos de toda esta situación de pandemia, todo lo que ha provocado en las personas de todas las edades, de toda condición social. La verdad que no ha distinguido absolutamente nada. Nos vimos todos afectados de una forma u otra, en mayor o menor medida. Conversábamos con la doctora cómo ha impactado esto a nivel de los vínculos familiares en particular, cuando de repente todos nos encontramos conviviendo y compartiendo una gran cantidad de horas que no estábamos habituados a compartir,
y lo difícil que fue acomodarnos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, estamos todos de vacaciones, nadie a trabajar, los chicos no van a la escuela, nos preparamos mentalmente y emocionalmente para vivir otro tipo de situaciones, pero esto la verdad que nos ha sorprendido a todos. Y nos decía la doctora justamente que esto no fue un camino fácil de transitar, que a nivel intrafamiliar se han suscitado diferentes tipos de situaciones, incluso situaciones de violencia, situaciones bastante complicadas y graves. Yo le comentaba a la doctora que muchos de mis pacientes, yo hago niños, muchos de mis pacientes decían, estoy cansado, ya no quiero seguir así, extraño a mis compañeros, mamá y papá están perdiendo la paciencia, no llegamos con los tiempos, se nos corta internet, o sea, toda una serie de situaciones que la verdad atentaron contra nuestra salud mental. Y sobre todo lo que decían los niños, el tener miedo, el tener temor a esto que es intangible, que no se lo puede tocar, que no se lo puede ver, porque hablarle a ellos del coronavirus era como hablarle de algo que ellos podrían llegar a fantasear como un fantasmita, como un bichito, pero alguien o algo que ellos no podían ni tocar, ni ver, ni percibir por ninguno de los sentidos. Entonces hablábamos de lo complicado y el gran miedo, qué palabra, miedo, temor, que ha provocado en los seres humanos de todo este planeta, ¿no? De una forma u otra. Sí, primero decir que esta pandemia que estamos atravesando es una situación sin precedentes en los últimos 40 años. Yo creo que la última pandemia fue la de la gripe española en 1918, así que de los 18 a 2020 pasaron casi 100 años, un poco más. Sí. Con lo cual, casi diría que todos los que estamos vivos no tenemos esta experiencia, digamos, ¿no? Sí, por ahí algún abuelo, sí, claro, pero no tenemos la experiencia de cómo es transitar, y mucho menos, y eso ya seguro, sea que haya vivido antes o no, en la pandemia del 1918, ninguno tiene experiencia de cómo es una pandemia en el siglo XXI, o en 2020, digamos. Sí. Entonces eso es totalmente sin precedentes. Lo que no es sin precedentes son las reacciones psicoemocionales que se suscitan en las personas ante determinadas situaciones amenazantes. Digamos, no deja de ser la situación del COVID una situación amenazante, entre comillas, como cualquier otra, entre comillas, ¿no? Porque no es como cualquier otra, pero sí los efectos, digamos, a nivel emocional y psicológicos ya se estudian, ya se saben, ya se conocen, por lo menos en principio. Lo que creo que no sabemos cómo el efecto a largo plazo, digamos, dentro de unos años, qué se va a configurar de todo esto, en la mente, en la emoción, en la psicología y en lo social. Digo, porque inevitablemente me parece que toda esta situación va a generar cambios sociales profundos y que probablemente eran necesarios, que se generen. Lamento que a causa de una pandemia, pero eran necesarios, digamos, ¿no? Quiero decir, en relación a una toma de conciencia, en relación a unos cuidados, en relación a valorar situaciones humanas, en relación a lo que hablabas antes también de cuidar los derechos humanos, de no permitir ciertas violencias, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, en relación al miedo más particularmente, yo lo que quiero transmitir viene de la mano de la antroposofía, del conocimiento antroposófico y de la mano de la técnica que promueve, o digamos de las herramientas técnicas que promueve una gesta, digamos, ¿no? El movimiento gestáltico, quiero decir. Entonces, primero decir que el miedo, a mí me gusta decirlo así porque yo lo estudié en la facu. En la facu se estudian emociones positivas y emociones negativas. Para mí una clasificación que ya está fuera desactualizada. El miedo no es una emoción negativa. El miedo es una emoción. Yo si la juzgo, la valoro negativa o positiva, es una cuestión de valoración, de juicio de valor. Pero el miedo o la tristeza o la alegría no tienen un valor intrínseco, digamos, ¿no? Eso lo asigna uno. Es una emoción, yo diría hasta ahí, una de las emociones que habitualmente se cataloga como dentro de las 5 o 6 emociones básicas.
Esto de que son básicas quiere decir que son emociones que acompañan a la humanidad hace miles y miles de años, y no solo a la humanidad, sino también al reino animal. Los animales también sienten miedo, digamos, ¿no? La antroposofía, por ejemplo, nos trae la idea de que en el ser humano confluye el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Entonces, las emociones que el ser humano puede sentir es aquello que compartimos muy cercanamente con los animales, ¿no? Entonces, el miedo, nosotros podríamos aprender, por ejemplo, de determinados animales cómo gestionan su miedo, digamos, por decirlo. Por decirlo digo porque hay una clave muy esencial que nos separa del reino animal, que es el hecho de tener conciencia. El perro no sabe que tiene miedo, aunque lo tenga, y aunque actúe en relación a eso, y aunque reaccione, pero reacciona más instintivamente. El manual de cómo enfrentar el miedo de un perro es instintivo, hay una conciencia sobre eso. El ser humano sí tiene una conciencia, nosotros sentimos miedo y sabemos que sentimos miedo. Nos estamos dando cuenta que estamos sintiendo eso. Entonces, primero entender que la reacción de miedo o de cualquier otra de estas emociones básicas es una reacción muy instintiva, muy primitiva, tiene que ver con el sistema límbico, que es el sistema que está en esto que cuando se estudia, digamos, el desarrollo de cómo se va conformando el cerebro a lo largo de la historia de la humanidad hasta tener el cerebro que tenemos actual. El sistema límbico es uno de los sistemas más primitivos, que está en el centro, y que la amígdala es el órgano fundamental de ese sistema. Entonces eso es algo que es muy primitivo, muy instintivo, y que tiene que ver con la supervivencia, porque los primeros humanos que vivían en la época de las cavernas, o bien los animales, si no tuvieran esta disposición del miedo, seguramente habrían sido agredidos, comidos, digamos, hay un montón de cuestiones de supervivencia a las que no hubieran podido acceder, digamos. Entonces, el miedo en este caso como herramienta de defensa y de preservación de la vida. Sí, tal cual, exactamente. Entonces, primero desde ahí, digamos, ¿no? Entender que cada vez que yo tengo miedo, se está activando algo que es milenario en mí, y que tiene que ver con la historia de la humanidad y que tiene que ver con la historia de los seres vivos en la Tierra. Con lo cual suele ser algo muy automático. Uno es muy difícil decir, bueno, ahora voy a tener miedo. No, ahora no voy a tener miedo. Suele ser automático, claro, por eso lo instintivo es automático, sí, en ese sentido. Lo que yo puedo hacer es generar prácticas y generar estrategias de gestión emocional o administración emocional, que tienen que ver con esto que se habla de la inteligencia emocional, que no es decidir si tener o no tener miedo, es decidir qué hago con eso que siento. ¿Qué hago con ese miedo? Ahí se habla, capaz que la psiquiatra ya lo citó antes, como de 3 reacciones, 3 respuestas más inmediatas ante el miedo. La huida o la evitación, la parálisis y la lucha, ¿no? Como que un animal o un ser humano cuando tiene miedo, alguna de estas 3 respuestas activa. Bueno, la idea sería poner conciencia, poner desarrollo, digamos, inteligencia emocional, práctica, para tampoco que sean una de estas 3 respuestas automáticas en mí, sino que yo pueda decidir cuándo me conviene mejor huir o escapar o evadir, cuándo me conviene ir a la lucha o a la defensa, y cuando me siento paralizado, cómo salir de eso también, ¿no? Yo creo que esta situación actual que estamos viviendo activa mucho el miedo, y además, digo, una situación amenazante de por sí activa el miedo, sí, porque es amenazante. Sí. El tema es cuál de las respuestas va a activar también, digamos, cuál de estas 3 respuestas. O sea, el miedo se va a dar, sí o sí. El tema es que también me parece que hay una manipulación grande de los medios. No quiero sembrar, digamos, que ya está sembrada de última la semilla de la conspiración, pero sí creo que hay una manipulación mediática en cuanto a la información que distribuyen,
que genera más miedo y podría no generar más miedo también, si uno se informara de otra manera, digamos. Claro, perdón, en relación a esto a mí me parece que se utiliza el miedo como herramienta para conseguir tal o cual objetivo, ¿no? Sí, una manipulación, como decís vos. Sin duda, una persona que está con miedo está vulnerable, no está en su momento más creativo, no está en su momento más lúcido. Una persona que está con miedo, hagamos de cuenta que, no sé, estoy en mi casa y escucho ruidos en los techos y escucho un vidrio que se rompe y yo ya empiezo a pensar que hay alguien que está queriendo entrar a robar. Me predispone a una situación psicofisiológica donde no estoy a pleno, como si estuviera tranquilo y pudiera pensar claramente. Estoy en una situación de alerta, digamos, ¿no? Entonces el miedo siempre va asociado a un montón de disparadores fisiológicos que hacen que yo me predisponga a un momento de alerta para ver, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono ante esto? Entonces, siempre digo, desde ese lugar se puede manipular, porque si yo tengo a personas con miedo, las puedo llevar bastante para donde yo pretendo, digamos, ¿no? Claro. Y a mí me parece importante esto también porque muchos de nosotros hemos sido criados de esta forma. Se ha pretendido regular la conducta del ser humano en base al miedo, controlar la conducta del ser humano en base al miedo. Cuando éramos niños, si no haces tal cosa, viene el castigo. Si no haces esto te pego, si no haces lo otro te pongo en penitencia, si no haces esto pasa lo otro, y se ha convertido como en una constante para regular la conducta del ser humano. Yo de hecho soy mamá y he apostado a criar a mis hijos de otra manera, ¿no? En base a la palabra, en base al diálogo, poder explicar 1, 1000, millones de veces, no subas, no hagas porque te puede pasar tal cosa, un poco parada mirando esto desde la consecuencia, ¿no? ¿Qué puede pasar si yo actúo de esta manera? Pero en base al diálogo, en base a la comprensión, y no al miedo, ¿no? Al temor. Es decir, tengo miedo porque si no viene el castigo, o sea, siempre el miedo puesto pensando en las consecuencias de lo que hago, si lo hago bien o lo hago mal, y qué es lo que puede pasar si lo hago como me dicen que lo haga. Entonces miedo, es más miedo. Posiblemente de esto que vos decís, tenemos la idea de que el miedo es una emoción negativa, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que vos traes también tiene que ver con el sistema pedagógico tradicional que se basa en premios y castigos. Sí. Esta pedagogía alternativa que yo menciono, Waldorf, no se basa en esto, digamos, ¿no? Entonces el modo de educar no tiene que ver con te voy a premiar con esto o te voy a castigar con aquello. Pero eso se conserva actualmente, ¿eh? En muchas zonas y en las entrevistas que realizamos a los papás, uno suele abordar ese tema, sin duda. A ver, ¿qué haces para que tu hijo, tu hija te haga caso? ¿Cómo vas regulando su conducta? Y suele aparecer esto, el premio y el castigo. Sí, es como una constante todavía. Es un chip, un cassette. Yo soy medio ochentoso, soy ochentoso de la época, así que el cassette es una palabra muy habitual en mí, pero digo, es un programa que tenemos instalados todos. Yo, que tengo 40 años, lo tengo recontra instalado. Y mi papá, que me ha educado, digo, una persona de unos 70 años, también lo tiene recto. Entonces, el tema es que no es lo ideal, no es la mejor manera de educar para mí, pero sí está instalado, sin duda, está instalado. Igual, me parece que vale la pena remarcar que hay actualmente un montón de movimientos de crianza respetuosa, de pedagogía. Con esto de la pandemia, que la escuela volvió para la casa, empezó a resurgir mucho el movimiento de educar en casa, o de la educación en la casa, y eso viene de la mano de la crianza respetuosa, ¿no? El sistema tradicional no ha sabido, yo creo que aún estamos pisando octubre, no ha sabido cómo articular la educación en casa. Y ha tenido que pedir mano, ayuda, de estos movimientos que siempre han sido alternativos y que hoy por hoy es necesario llamarlos y pedir, che, a ver cómo era que se hace esto, ¿no? Sí. Porque
un padre no es un maestro, no puede ser un maestro, y un maestro no puede ser un padre, evidentemente. Yo creo que muchos de los problemas de la educación tradicional actual es porque hay situaciones en el aula para los cuales está faltando la figura de los padres, papá y mamá. Y el maestro no puede, o el profe, o el docente no puede hacer eso. Sí, es un rol que Entonces, no puede cumplir. hay algo que se desdibujó en la casa también, que después aparece en la escuela. Y ahí se arma una grieta. Pero... Y ha pasado también al revés ahora, ¿no? De que dentro del hogar los papás deban hacer de maestros, cuando aún aquellos que son docentes, que tienen el título docente, me manifiestan o nos cuentan lo difícil que es poder llevar adelante con los propios hijos, ¿no? Sí. Aún contando con la pedagogía y todo lo que es indispensable como para poder ayudar, pero se complica, ¿no? A mí me parece humildemente un cuestionamiento que es mío, digamos, que no se puede pensar la escuela, no se puede pensar la escuela en casa igual que como era la escuela en la escuela. Ni los contenidos, ni la manera. El contexto ya de hecho no es el mismo, ¿no? Ni el contexto. El espacio físico. Y por otro lado, también tomar en cuenta que los niños de hoy no son los niños de hace 60, 70 años atrás, y sin embargo el modelo pedagógico es el mismo en la escuela tradicional. Sí. El modelo pedagógico es el mismo, y los niños y la sociedad ha evolucionado, se ha actualizado, digamos, ¿no? Entonces también hay la falta de educación tradicional en eso, que está bastante desactualizado en relación a los niños de hoy, que son, digamos así, entre comillas, mucho más pícaros, más avispados, y más conscientes. Tecnológicos, básicamente. No están dispuestos a entregar 4 o 5 horas de su día a una actividad que para ellos no le encuentran sentido. Sí. Entonces, para mí ahí esta pandemia también nos trae, entonces, como regalo, entender que la educación, el modo de educar tiene que cambiar. El contenido, el modo, las formas, los dispositivos, la manera en que se forman los docentes también tiene que cambiar, porque eso tampoco está muy actualizado. Entonces, ¿cómo es que una pedagogía, la pedagogía Waldorf, el subtítulo, cuando uno encuentra el manual de pedagogía Waldorf, el subtítulo es una pedagogía hacia la libertad? El objetivo es formar seres libres, mientras que la pedagogía más tradicional no tiene este objetivo. No quiero andar mucho en esto, en la historia, ¿no? Pero no viene de esta idea de formar seres libres. ¿Volvemos al miedo? Sí. Bueno, pero es que esto se desprende de lo que veníamos conversando, ¿no? Tal vez, y yo no creo que no tenga que ver con el miedo que han tenido docentes y padres a aventurarse, a animarse a esta nueva forma de acceder a la educación. Hay muchas de las personas que nos vimos bastante complicadas porque no tenemos un manejo muy fino de la tecnología. Entonces, animarse a poder hacer este proceso, llevar adelante, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de medios virtuales fue todo un acontecimiento importante para mucha gente que no estaba habituada. Entonces, eso también ha generado miedo, incertidumbre. Sí, digamos, el miedo se dispara ante una situación desconocida, incierta, y sobre todo si esa situación uno la piensa como amenazante, si uno se siente amenazado por esa incertidumbre, esa situación, ¿no? Entonces yo también encuentro mucha relación entre el miedo y la ansiedad, en el sentido de que el miedo es una emoción, voy a decirlo así, el miedo es una emoción que me permite prevenirme, ¿no? O sea, imaginar un escenario de tal manera, por ejemplo, si yo en este ejemplo que decía recién, si yo escucho estos ruidos, todavía no he visto si hay un ladrón o no, pero escucho estos ruidos, yo ya me voy haciendo como una imagen previa de lo que puede llegar a pasar dentro de los siguientes 15 minutos. Entonces yo me puedo preparar, digamos, ¿no? Gracias al miedo, yo me preparo, digamos, y a lo mejor puedo levantar el teléfono y hacer un pedido de auxilio, activar los mecanismos de prender la defensa, luz, exacto, bien.
Entonces, tiene mucho que ver el miedo con la ansiedad en el sentido de la cuestión adaptativa, de poder estar mejor preparado para la situación que va a llegar. Pero hay un condimento que yo anticipo esa situación catastróficamente, digamos, ¿no? No me daría miedo si yo anticipo una situación donde siento que no voy a estar amenazado y que sí me voy a poder defender bien. Sí. El miedo y la ansiedad están conectados cuando la anticipación es catastrófica, es decir, la situación va a ser más grave que los recursos de los que yo dispongo. Entonces, es importante ver que el miedo, como emoción básica, es adaptativa, en verdad es adaptativa, me permite prepararme mejor. El problema es cuando se combina con el elemento de la ansiedad, que es es un fenómeno que tenemos muy desarrollado en este tiempo y que también la tecnología y también los tiempos modernos hacen que uno despliegue mucho su ansiedad, digamos, ¿no? Más allá de los parámetros saludables todavía. Entonces se da la cuestión como el pánico, se da cuestiones como, bueno, más, digamos que reactivan traumas del pasado. Entonces, a mí me gusta también mencionar que el miedo es una emoción, así como decía, básica, instintiva, milenaria, también es una emoción muy propia de la niñez. Pensemos un niño de cualquier edad se encuentra en el desafío permanente de ampliar su horizonte, porque eso es ser niño y significa crecer, digamos, ¿no? Sí. Todo niño crece, inevitablemente, y ese crecimiento es físico, mental, emocional, social, biológico, y en ese camino de ser niño y de crecer, todo el tiempo va desafiando su horizonte. Entonces es natural que un niño sienta muchas veces miedo, digamos, ¿no? Porque está en ese proceso. Entonces muchas veces también cuando uno está con miedo, nos remitimos a recursos más infantiles. Sí. El miedo es como que reactiva aquello que yo pude hacer en las primeras veces cuando sentí miedo en la infancia. Sí. Entonces me parece que el desafío, y que tiene que ver con la inteligencia emocional y con la gestión emocional, es que el adulto en mí contenga y tome las decisiones adecuadas que el niño en mí no puede tomar. Que el niño en mí es el que más se asusta. Sí. Y el adulto en mí es el que puede utilizar ese miedo para gestionar una decisión, para tomar una decisión, para gestionar, para analizar el nivel de riesgo, la amenaza, y tomar una decisión adecuada, ¿no? Una decisión eficiente a la situación. Entonces también pensar que en una persona con miedo, digámosle un adulto, está activado su niño interior, miedoso, con pocos recursos, porque un niño siempre tiene menos recursos o muchas veces tiene menos recursos que la situación amenazante, digamos, porque es niño. Ha vivido poco porque es niño. Sí. Y nosotros necesitamos, desde la conciencia, desde un acto consciente, activar la adultez que uno tiene, digamos, y contener ese niño y tomar las decisiones que el niño no puede tomar, el niño que está asustado. También cuando yo digo niño me refiero al animalito, ¿no? Lo que tiene miedo en mí es el animalito temeroso, digamos, ¿no? O eso primitivo que habita en mí, digamos, ¿no? Sí. Por eso me gustaba empezar diciendo esto de que el miedo es algo muy milenario, digamos, ¿no? Las neurociencias nos enseñan que la corteza frontal o prefrontal, el neocórtex, es lo más nuevo en el desarrollo del cerebro humano, y desde ahí tomamos las decisiones, no desde el sistema límbico que decía antes, que es el primitivo, digamos, ¿no? Entonces tenemos que poder hacer un interjuego entre lo más primitivo de uno y lo más novedoso, actual de uno, ¿no? Entonces saber que el miedo, el origen del miedo, digamos así, tiene que ver con algo instintivo, primitivo, milenario, pero la gestión del miedo tiene que ver con algo más actual, sí, en el desarrollo cerebral o neurocognitivo humano, que tiene que ver con el análisis de las variables, poder tomar cuenta de cuál es el nivel de riesgo real, no solo el imaginario, porque ahí también los autores separan mucho entre el miedo por una amenaza real
o el miedo por una amenaza imaginaria. La imaginación es dice la antroposofía, la imaginación es una cualidad, es una función del alma. El alma tiene como función poder imaginar. Pero también mal utilizada o manipulada incluso, esa imaginación, esa fantasía se vuelve en contra de uno, digamos, ¿no? Muchas veces la situación de miedo actual, por ejemplo, tiene un gran contenido, un gran porcentaje de miedo imaginario. Tenemos un virus que no lo vemos, que nos dicen que está ahí. Yo igual no quiero hacer la prueba, voy a creer que está ahí, pero que no es dimensionable para mi conciencia en términos de cosas concretas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, entra fácilmente en el reino de lo fantasioso y de lo imaginario. Y quiero decir también con esto que de que entra en el reino de lo fantasioso y imaginario, de que yo fácilmente imagino que ese virus puede estar en cualquier lado. En este vaso que estoy tomando agua, en un ser querido, en un picaporte. Entonces, cuando algo tiene esa cualidad de ser, de calzar justo con lo imaginario y lo fantasioso, se vuelve muy amenazante. Entonces, si yo o una persona tiene poco control de su fantasía también, está mucho más vulnerable. También es importante saber que el miedo predispone al dolor. Una persona con miedo está mucho más predispuesta a sentir dolor y por lo tanto a sufrir también, ¿no? Entonces, sí. Bastante complejo la verdad, porque es muy difícil poder manejar el miedo, cómo responder, ¿no? Frente a ciertas situaciones que se van presentando y que requiere, a mí me parece, dejar de lado estas conductas milenarias, si se quiere, ¿no? En cuanto a la forma en que uno responde a situaciones que son amenazantes. Es todo un aprendizaje, licenciado, bastante complejo. Quisiera agregar algunos ítems o tips en relación a esto de la gestión emocional. Porque si no queda como que, bueno, estamos en el horno, sentimos miedo, es inevitable sentir miedo y estamos en el horno. No estamos en el horno. Primero porque el miedo es un compañero. A mí me gusta pensar que el miedo es un asesor, ¿no? Como cuando uno necesita asesorarse en algo, va y pregunta a fulano de tal, vos que sabes más de esto, ¿cómo puedo hacer con esta situación que no sé cómo resolverlo? Entonces el miedo es un asesor en ese sentido, ¿no? Poder usar el miedo inteligentemente me lleva a ser prudente. Entonces, gracias a que yo siento miedo, a que ese miedo es en razón de un virus que no lo veo, pero que podría estar potencialmente en cualquier lado, soy prudente y me cuido, me higienizo, me pongo el barbijo, uso alcohol, todas estas cosas, ¿no? Creo que pensar que una existencia sin miedo creo que sería todavía más grave y más peligroso. Sí, sin duda. Ser temerario, digamos, ¿no? En el sentido de no le tengo miedo a nada, voy, me arriesgo con todo a lo que sea. Eso para mí es muy peligroso, no es deseable. Entonces no es ideal no tener miedo. Claro. En todo caso lo ideal es tener miedo, pero gestionarlo, digamos. Claro. Porque el miedo me lleva a ser prudente, me lleva a ser precavido, también me puede llevar a sufrir mucho y a no salir de mi casa, digamos, ya hablando de un pánico. Sí, el justo equilibrio es medio complicado. Medio complicado, pero es posible, ¿no? Sí. A mí me gusta citar a veces los guerreros de la antigüedad o cualquier guerrero que uno tenga en su mente como alguien muy dotado, digamos, muy reconocido. Cualquier guerrero de la historia no es una persona sin miedo, es una persona justamente con miedo, que conoce a fondo su miedo y que en cierta medida lo ha domesticado, digamos, ¿no? Entonces, pero el guerrero, gracias a su miedo, sabe cuándo retirarse, sabe cuándo atacar más, atacar menos, etcétera, digamos. Entonces, esta idea de que el miedo me lleva a un estado óptimo de salud y de calidad de vida. Necesito tener miedo para tener una buena calidad de vida. Necesito aceptar mi miedo. Y la otra cuestión que tiene que ver con algunas prácticas o unos conceptos más prácticos es que, no sé,
El miedo viene a ser como una sensación de estrechez, ¿no? De yo no voy a ser suficientemente, voy a tener los recursos suficientes, digamos, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es conectar con actividades y situaciones donde yo sienta una sensación de amplitud, que es como lo contrario a la estrechez, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué prácticas me llevan a tener sensaciones de amplitud? No es para contrarrestar el miedo o para disminuirlo o para negarlo. Es simplemente para equilibrar, porque yo necesito, por ejemplo, una práctica que para mí lleva a una sensación de amplitud, es la simple y sencillamente la práctica de agradecer. La persona que agradece es una persona que está conectada a algo más grande que sí misma. Entonces, si yo estoy conectado y yo puedo contar con ese recurso emocional, espiritual, de saber que soy parte de algo más grande, que algo más grande me sostiene, le podemos llamar Dios, le podemos llamar destino, lo que sea, no importa, pero esta es la idea. Seguramente mi miedo, seguramente yo voy a tener más recursos para enfrentar mi miedo. Entonces, el agradecer a mí me parece una práctica que amplía, digamos, ¿no? La conciencia amplía, y realmente es esto que yo decía, amplía la sensación de estrechez que el miedo brinda. Otra práctica, obviamente, algo en relación a la meditación. Otra práctica es el ejercicio consciente en todo nivel, de ser consciente que si mi alimentación es predominantemente ácida, físicamente también me predispongo al miedo, digamos, ¿no? o al efecto del miedo en el cuerpo. Entonces, si yo soy consciente de una alimentación y busco una alimentación más saludable, más alcalina, fisiológicamente voy a estar mejor predispuesto y voy a tener más recursos también. Sí. Entonces, el uso de la conciencia en todo sentido, digamos. También me gustaría agregar acá en esta lista el disfrute. Que la situación de pandemia no anule la posibilidad de disfrute. No quiere decir que si yo no puedo salir y juntarme con mis amigos no puedo disfrutar de la amistad. Sí. Si yo delego el disfrute de la amistad porque no puedo ir a juntarme con mis amigos, estoy delegando algo mucho más grande, mucho más poderoso y además injustificadamente, porque de verdad que yo creo que aunque no los pueda ir a ver, yo puedo disfrutar de eso. O disfrutar, creo que también esta situación de pandemia nos ha traído la posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas como si fueran grandes cosas, extraordinarias. El crecimiento de los hijos. Yo tengo un hijo de 2 años y medio y gracias a la pandemia, en comparación al año pasado, por ejemplo, que yo trabajaba habitualmente, salía de casa todos los días, lo he visto crecer. Y disfrutar. Un montón, muchísimo. Con algunas dificultades que obviamente trae, lo que vos decías de la convivencia y todo. Pero yo, después de este año, mi elección consciente es trabajar menos, pasar más tiempo en casa, trabajar a lo mejor desde casa, que esta posibilidad ahora se abrió también. Y también quisiera mencionar 2 cualidades del alma que es necesario, que todas las tenemos y es necesario desplegarlas, desarrollarlas más, que es la valentía y el coraje. Una persona valiente y una persona con coraje gestiona mejor el miedo, no es esclavo, no es víctima de su miedo, digamos, ¿no? Esto también es una práctica del día a día, digamos, ¿no? Yo siempre menciono, yo en este tiempo de cuarentena, de virus y todo, no estoy dispuesto a no ser feliz, no estoy dispuesto a no disfrutar, no estoy dispuesto a ser víctima de la situación. Sí estoy dispuesto a cuidarme, como hace falta, es necesario, pero no estoy dispuesto a ceder lo otro, ¿no? Yo creo que esta situación no tiene que amenazar lo otro, no tiene que anular lo otro, digamos. Ahí es donde es realmente peligroso y donde nos quedamos totalmente vulnerables a cualquier tipo de manipulación, digamos, ¿no? Sí. Perdón que me extendí un poquito más. No, es que es sumamente interesante. Por eso decimos, sí. Cuando quieran hay saludos de la gente, por favor, gente que estuvo linkeando. Nos escuchamos. Los nombramos rápido: Alicia Raquel Trevisón, Macario Bustelos, Juan Ibáñez, Regina Incardona, Paula Guardó,
Beatriz Ordóñez, Julio Roberto Furno, y andaba mucha otra gente por ahí, Guerra Gómez, Oscar Guerra Gómez y Risotti, también de la provincia de Santa Cruz. Bueno, les mandan saludos, básicamente no hubo consultas. Yo sí me voy a meter un cachito. Sí, pero por favor, ¿cómo no? Esto del miedo, ¿no? Del temor, en los primeros momentos de esta pandemia, ¿no? Había como una cuestión de necesidad de información, ¿no? Como que decía, y si yo sé más o menos de qué se trata, voy a poder tomar más medidas de seguridad. Y todo, bueno, como algo tan desconocido, era una cantidad de cosas que en un abanico tan amplio, del blanco al negro, cualquiera te daba totalmente indicaciones erróneas, que después se fueron descubriendo que eran algunas erróneas y otras más certeras. Todavía no está todo bien determinado, pero después hubo como una sobreinformación y eso producía el temor, ¿no? Aquella información que uno fue a buscar en pos de la seguridad, que fue jugando en contra. Terminó jugando en contra, claro. o no, o es una mera percepción mía. Sin duda, me parece, ¿no? Y no solamente ahora en la pandemia, siempre es así. Cuando nos enfrentamos a una situación incierta, desconocida, buscamos información justamente para tratar de prever mejor y saber cómo es esa situación, cómo va a ser por lo menos. Hay un concepto que se maneja ya hace unos años, pero ahora cobró como más importancia, que es la infoxicación, que es la intoxicación de información. Sí. Que a mí me parece que hay mucho de eso actualmente, por un lado, digo, uno tiene que tener un gesto de tener una higiene informática, de información, digamos, ¿no? Informarse de fuentes fidedignas. Y también me gustaría decir que cuando uno busca información, es buscar la forma desde afuera hacia adentro, ¿no? La información es algo que desde afuera se me brinda para darme forma. Información, esto es la etimología de la palabra. Y creo que la gestión del miedo y el desarrollo consciente, que es lo que nos va a ayudar a estar bien parados y firmes, aún ante una situación incierta, es la capacidad de autoformarme, digamos, de buscar mi propia forma. Claro, vos sabés que, bueno, esto pasaba, como vos decís, es una herramienta común, ¿no? Que la gente busca información. Cuando te pasás de información, por más buena que sea, ya y todo, hasta por ahí sobredimensionás la problemática inicial, ¿no? Sí. Ya no hay una cuestión de no salud por ahí. Ahora, con respecto y puntualmente en la pandemia, cosa que un temor común, previo, se podía manejar de forma más sencilla, acá lo que más enloquecía a la gente era que, por ejemplo, dos expertos inmunológicos te decían dos cosas totalmente opuestas. Bueno, porque esto de limpiar la información también llegaba un momento en que no lo hacían los medios de comunicación, te tiraban todo en crudo, entonces vos escuchabas al ministro de salud de un país decirte A y el ministro de salud, entonces vos decís, ¿qué hago? Y eso era como que creaba un clima bastante complejo, ¿no? Que se fue relajando y por ahí le dio paso a esto de ya lo extenso en el tiempo que termina cansando. Pero ese temor inicial yo lo veo más trato de temor con la gente. Pero al principio la verdad que fue muy perceptible, ¿no? Toda esa situación. Sí, todo. Yo también he sentido temor este tiempo, digamos, este año. Mucho. Ahí habría que hacer una distinción entre temor y miedo, pero no la vamos a hacer ahora, lo tomamos como sinónimo. Yo creo que la búsqueda de información, como decía recién, hay que tratar de que sea fiel, fidedigna, buena, de buena calidad, pero aún con toda la información, la mejor información que yo tenga, el que tiene que tomar una decisión soy yo después. ¿Qué hacer al respecto de eso y de ese miedo y de esa situación que ahora estoy informado y sé cómo es, digamos, ¿no? O sea, por mucha información no me quita la responsabilidad de tener que tomar la decisión. Y el miedo es una de las emociones, o todas las emociones en realidad, tiene esta función de que uno pueda tomar una decisión lo más eficaz, congruente, coherente posible y que uno pueda actuar también, ¿no? En base a eso que decide, digamos. Entonces ahí
las emociones tienen este valor esencial de buscar congruencia entre lo que uno piensa, siente y hace. Eso yo diría que es lo saludable, digamos, ¿no? ¿Se puede estar sano en una pandemia? Sí. ¿En estos términos? Sí, totalmente. Estoy completamente convencido de que sí. A pesar de que estamos en presencia de un virus que amenaza y todo. Y por otro lado también pensar, y esto es algo que lo traigo en la antroposofía y por ahí es medio cuestionable, pero lo voy a decir, que este virus no solamente amenaza la integridad físico-química de una persona. Es un virus que para mí amenaza lo espiritual. O sea, si una persona no tiene coraje, no puede desarrollar coraje, no puede desarrollar valentía, que son cualidades anímicas, o sea, del alma, no solamente está expuesto a la vulnerabilidad de este virus, sino a cualquier otra vulnerabilidad, digamos, ¿no? Sí. Personas con miedo han habido siempre, antes de la pandemia y seguramente habrán después. Sí, el virus del COVID genera miedo, pero no es el representante del miedo, digamos. Hay otras cosas que también dan miedo, que a mí también en eso de la información me lo cuestiono mucho porque digo, bueno, a ver, si de tantos infectados que voy, ¿cómo puedo yo ponerlo en relación a eso? ¿Cómo puedo dimensionar sin saber si son muchos o pocos en relación a qué? No tengo esos otros datos en relación a qué, digamos, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, sumamente interesante. Qué interesante sería, licenciado, que usted pudiera tener un espacio para poder transmitir esto que es de mucha utilidad para la comunidad, porque todo esto sobre lo que por ahí se teoriza es bastante complicado poder llevarlo a la práctica. Sí, en relación a eso quisiera decir que habría que hacer como un análisis, una evaluación como de cuánto miedo, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, una persona que está pasando un pánico, ya no estamos hablando del miedo del virus solamente, digamos, ¿no? Y seguramente necesita ayuda profesional. Distinto es una persona que tiene un miedo que no llega a ser pánico, es como si hubieran distintos grados de miedo, de temores, digamos, ¿no? Hay algunos que son un poco más preocupantes, que uno necesita ayuda, hay otros que uno se puede autoayudar, digamos, puede realizar determinadas prácticas que van a hacer que yo pueda sentirme más confiado. Esto es un tema que no hablé mucho, pero casi el antídoto al miedo es la confianza, casi diría yo, ¿no? Entonces yo, en vez de ir en contra del miedo, tendría que favorecer acciones que me lleven a generar confianza, digamos. Sí. Y después, algo que quería decir en relación a esto de lo espiritual también es que todos tenemos miedo en uno u otro momento, más o menos cantidad, pero tenemos que saber que tener miedo no es que uno es miedo. O sea, yo tengo miedo, pero no soy el miedo. Yo soy algo distinto al miedo, soy algo distinto a lo que siento. Esto es una cuestión, digamos, una posición antroposófica muy fuerte para entender que por eso yo puedo gestionar el miedo, porque no soy yo, digamos, lo puedo administrar. Ahora, si yo me identifico con el miedo y yo siento que soy el miedo, estoy en mucho más grave, más apretado. Sí, digamos, ¿no? Entonces, esto es una técnica, digamos así, que siempre se trabaja con la gente que sufre pánico, que entienda que uno siente miedo, pero que uno no es el miedo, uno puede hacer otra cosa. También me gusta decir a mí que somos seres que estamos en el mundo, sentimos al mundo, nos sensibilizamos, nos llegan las cosas, las sentimos en el pecho, nos tiemblan las manos, las sentimos en el alma. Estamos en el mundo, pero no somos enteramente solo de este mundo. Hay algo que es superior en nosotros mismos. Entonces, me parece que esto que tiene que ver con la gratitud, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con entregarse a eso otro más grande, que es algo sagrado, eso también ayuda mucho a equilibrar, digamos, las emociones y los sentimientos para transitar esto con más íntegros, con más equilibrio, digamos, ¿no? Cuando yo antes decía que yo no estoy dispuesto a que por un virus, COVID, con todo lo que significa, no estoy dispuesto a
a entregar mi felicidad, a vivir con miedo, encerrado en mi casa. Tiene que ver con esto, con que apelo a esa dimensión de mí mismo, que está en el mundo pero no es del mundo enteramente. Entonces lo voy a dejar solo planteado, pero me gusta dejar la pregunta colgada ahí y que la gente lo piense. Si la muerte física puede matar a un ser humano o no. Entonces, porque el miedo en general es a la muerte o al sufrimiento a veces. La muerte, bueno, es para otro tema, es para otro... Sí. Uno puede ir conformando dentro de sí la idea y la sensación de que uno puede apelar a eso, a ese sentimiento transpersonal, casi diría, justamente también para llegar a un equilibrio, a una gestión emocional. Para mí esto es porque tiene que ver con lo espiritual, es muy importante traerlo, porque todos tenemos una sensación y una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual nos da herramientas y nos da fuerzas para estar mejor, para vivir con plenitud, para disfrutar. Así es, sin duda. Bueno, es sumamente interesante todo lo que venimos conversando. Nos gustaría tenerlo más tiempo, licenciado. Piense, pero de manera muy significativa, usted que maneja y administra el miedo, poder encontrarse en un espacio en nuestra radio, porque me parece muy rico todo el aporte que usted puede realizar a la comunidad. Como les decía, y venimos ya repitiéndolo a lo largo de este mes de programa, la forma en que uno se para frente a la vida tiene que ver con una decisión. Poder estar bien, poder estar mal, poder estar más o menos, tiene que ver con decidirlo. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos la posibilidad de esta de hacerlo, es decir, decido pararme de esta manera, sentirme de esta manera y poder de esta forma también administrar todo lo que me va sucediendo, que no es solamente el miedo. Siempre hablábamos que la salud no pasa solamente por el cuerpo, sino también por la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual. Y cómo afectó la falta de salud a este nivel al cuerpo, ¿no? Jugando en contra, al revés de todo lo que venimos viviendo. Así es que, licenciado, le quiero agradecer enormemente. No sé si hay algo más que usted quiera agregar. Si podemos tenerlo en otra oportunidad, nos encantaría. Este es un tema que no podemos dejar de tratar. Es un tema que nos atañe a todos, que nos preocupa a todos y que tiene este valor, ¿no? De poder ayudarnos a mirar las cosas desde otro lugar para el buen vivir, para vivir mejor. Bueno, agradecer la invitación, la verdad que lo disfruté mucho. Sería un placer volver a participar, volver a este espacio. También sería placentero para mí volver a este espacio gracias a consultas o comentarios de los oyentes. Ajá. Eso me atrae mucho. Lo que digamos, yo soy una persona que mi trabajo es la palabra, ¿no? Sí. Básicamente es hablar. Sí. Y no me gustan los monólogos solamente. Sí. Así que el intercambio, el diálogo es algo que me atrae mucho. Ajá, así que si eso se puede generar, yo de mi parte encantado. Sí, cómo no. La gente sabe que puede comunicarse con nosotros al WhatsApp, pueden realizar las preguntas que ustedes quieran hacer, las inquietudes que hayan surgido luego de esta entrevista, lo pueden realizar al 3541-636201. Pueden dejar allí sus consultas, ¿verdad? Sí, también por la página de Radio Pueblo Online y eso en lo que respecta a Facebook, y si no, en la aplicación también está el chat y pueden enviarnos mensajes. Muy bien, bueno, licenciado, ¿dónde lo pueden encontrar? Si usted quiere dejar una dirección, un número de teléfono o lo que usted crea que es conveniente para que la gente pueda encontrarse con usted. Bueno, yo en principio dejaría el número de celular mío personal, 3516 13 25 36. También
podría aprovechar y mencionar mi perfil de Instagram, es lic de licenciado, lic sin punto, _ Sebastián _ Cabrera, o sea, mi nombre. Y en Facebook es lo mismo, lic Sebastián Cabrera, sin los guiones. Ajá. Cualquiera de esas vías, yo creo, para los más tecnológicos, tienen ahí la disponibilidad de Instagram y Facebook, y para todo el resto y todo el mundo, el teléfono, que es lo más práctico. Muy bien, incluso hay mucha gente que es un poco vergonzosa o no quieren dar su identidad, lo pueden hacer de forma anónima, sin ningún inconveniente, que para eso estamos. Esta es una radio solidaria, abierta, así es que bueno, muchísimas gracias, licenciado, muy amable, súper interesante este tema. Lo volvemos a animar, a ver si usted puede ocupar algún espacio en nuestra radio, ya el ofrecimiento está. Amigos queridos, bueno, muchísimas gracias. El programa de hoy fue sumamente interesante. La verdad que nos quedaríamos más tiempo conversando con el licenciado Cabrera. Bueno, me despido, ya no tenemos más tiempo, nos encontramos el próximo martes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Un beso a todos.